Gian apura al pelinegro para que no se entretenga en preliminares, pero este insiste en hacerlo disfrutar hasta que termina recibiendo una patada del castaño, pues estaba haciendo algo que le trajo malos recuerdos del pasado y lo hizo por instinto. Luego de algunos problemas debido al tamaño del menor, ambos terminan disfrutando mucho. Mientras Ji-tae llega a casa y no encuentra al mayor, por lo que llama a la secretaria Jung. Esto desencadena recuerdos de cómo fue su infancia, cómo no aprendió a sentir emociones y todo empezó a resultarle aburrido. Luego de que su padre falleciera, recibió cartas de su madre diciéndole lo mucho que lo quería, pero no sintió nada, así que decidió aprender a sentir todas las emociones, lo que es extrañar a alguien, sentir tristeza, amar, y quizás de esa manera dejaría de sentir aburrimiento. Empezaría por ir a visitar a su madre, pero cuando quiso hacerlo fue muy tarde, ella ya no estaba. Entonces creyó que su aburrimiento sería eterno hasta que conoció a Myung. Decidió que todo lo que necesitaba era a Soo-hyun, pero pronto se dio cuenta de que su existencia ponía en peligro al mayor. Sin embargo, como este había perdido la memoria, guardaría los secretos que sabía para no hacerle daño, aunque eso fuera un sufrimiento para él. De vuelta en el presente, tan pronto como Myung llega a casa, le explica al pelinegro que solo salió a pasear y hacer unas compras con la secretaria Jung, pero Ji-tae no le cree. Lo lleva a la ducha y comienza a mojarlo, diciendo que necesita un baño. Allí le explica que no puede salir más, ni siquiera con Jung-ha, y que lo mantendrá encerrado hasta que él sea la única persona que quede a su lado sin darle más opciones. A la mañana siguiente, cuando el castaño despierta, ve algo en la esquina de su habitación y le pregunta al menor por ello. Este le responde que es una cámara. El mayor se conmociona ante lo que esto significa y decide darse vuelta para seguir durmiendo. El pelinegro le pregunta si está molesto con él, pero Myung le responde que no, pues no tiene el derecho de estarlo. La noche anterior, lo que había ocurrido cuando el mayor estaba fuera de casa fue que, en realidad, Jung-ha lo amarró en su auto y se lo llevaba lejos, pues dice que Ji-tae no puede ser miserable mientras él se encuentra cerca, pero el castaño se aventó del auto en movimiento, y justo llegó un guardia enviado por el pelinegro para llevarlo a casa. Mientras se alejan, escuchan como la mujer grita que ya verá en qué clase de persona se convierte Ji-tae cuando está con él, palabras que resonaban anoche en su cabeza, mientras el menor le contaba que no podría salir más de la casa. Por otro lado, Jan despierta con el pelinegro aún en su interior. Intenta salir para ir al baño, pero este lo sujeta y planea continuar lo de la noche anterior hasta que el mayor le dice que realmente debe ir al baño. Entonces Jin decide llevarlo él mismo y lo obliga a hacer sus necesidades mientras aún lo mantiene dentro. Myung despierta con una cuidadora que le dejó Ji-tae y se sorprende ya que él no llevaba ropa puesta. Le pide a ella si le puede alcanzar algo para ponerse, pero la señora le explica que el joven maestro ha ordenado que no le dé ropa con la que pueda salir a la calle. Aún así, hay guardias por la casa y no puede dejar que ande sin ropa por ahí, así que hará una excepción. El castaño se preocupa, pues se supone que debía buscar la placa de Ha-jung que, al parecer, llevaba en la mano el día que falleció la madre de Ji-tae, pero con tanta vigilancia no sabe cómo lo logrará. La cuidadora le trae ropa del pelinegro para que se ponga, y lo primero que hace Myung es olerla y abrazarla, pues huele a Ji-tae y lo extraña. Enseguida la mujer le habla desde fuera, diciendo que el menor regresará temprano ese día, ya que parecía extrañarlo. Tras un momento de confusión, el castaño se da cuenta de que ha estado siendo observado por la cámara. El pelinegro llega tarde y se disculpa por eso, mientras despierta al mayor tocándolo provocativamente. Lo deja satisfecho con su mano y planea dejarlo dormir, pero el castaño le ofrece hacer lo mismo por él. Es así como termina ayudándolo primero con sus manos y su boca, pero luego terminan haciéndolo hasta la madrugada. La mañana siguiente, mientras Myung duerme, Ji-tae observa las marcas en sus tobillos causadas por la cadena que lo retiene en la habitación. Charla con la cuidadora, quien le expresa su punto de vista sobre sus extraordinarias medidas de seguridad, pero el pelinegro no parece cambiar de opinión. Cuando ella se retira, satisface a su amado con sus dedos, ya que esa noche quizás no regrese a casa. Un agente de la policía le dice a Ji-tae que deben hacerle unas preguntas sobre el caso de Ha-jung, así que deberá acompañarlo, pues están haciendo las pruebas sobre sustancias y, si el resultado es negativo, lo dejarán en libertad.
pero si no lo es, deberá responder. Le preguntan si sabía de la desaparición del director Baek y su abogado responde que se ha enterado recién esa mañana, pero sacan imágenes que muestran al pelinegro con Ha-jung horas antes de caer al vacío desde un edificio, preguntando entonces por qué fue la última persona a la que Ha-jung vio antes de desvivir. Ji-tae se da cuenta de que lo quieren inculpar, pero en realidad no tienen las pruebas suficientes para hacerlo, ya que unas meras fotos solo pueden significar que salieron a cenar por casualidad ese día. Así que les dice a los agentes que permitirá que lo detengan por un día, para que se vea bien ante los medios. Myung despierta preguntando por el menor, pero al darse cuenta de que no está encadenado y que no hay nadie, sale en busca de la placa que debía encontrar. Revisa en su maleta, pero no está allí. Decide buscar en la ropa que llevaba aquel día, pero entonces encuentra una caja fuerte. Prueba una combinación de números y da equivocada. Escucha voces acercándose y debe darse prisa, así que con más seriedad intenta con otra combinación y esta vez sí es correcta. Dentro está la placa con el nombre de Go Ha-jung. Los guardias entran rápidamente a la habitación y lo encuentran, pero el castaño finge estar indefenso y casi sin ropa, diciendo que solo quería vestirse. El guardia se disculpa y le pregunta cómo se ha quitado los grilletes, a lo que la cuidadora responde que ella se los ha quitado para que duerma mejor, pues sabía que ese día el joven amo no regresaría, ya que estaba detenido. Myung, al escuchar esto, llama inmediatamente al pelinegro por teléfono y le reprende por no haberle contado lo que ocurriría esa noche, pero Ji-tae le dice que no quería preocuparlo. Se despiden dulcemente y luego de cortar la llamada, el mayor pide al guardia que ahora llame a Jian. Suryeon tiene una conversación con el secretario Jin sobre si durmió con Jian, incitándolo a que continúe haciéndolo para tenerlo bajo su control, pero entonces recibe un mensaje de un número desconocido con la placa de Ha-jung, diciendo que él ha visto todo y tiene la evidencia que debe entregarse y renunciar a su cargo. La mujer, enfurecida, llama al número, pero no obtiene respuesta, así que sale corriendo a ver a su suegro, quejándose con él sobre la situación. En su histeria termina culpando al viejo por esos mensajes, creyendo que fue él quien los envió y diciendo que la empresa se desmoronaría sin ella, pero el hombre la menosprecia y entonces es sorprendido por una aguja en su pierna que ella ha clavado mientras se ríe de los titulares que saldrán en la prensa cuando descubran su fallecimiento, diciendo que lo cubrirá como una sobredosis autoinfligida y diciendo que ahora solo le resta encargarse de Ji-tae. Cuando el pelinegro sale de su custodia, la prensa lo asalta con preguntas, pero él simplemente se retira. En el auto le informan que han internado a Man-sik por una sobredosis. A pesar de que el secretario Jin cubrió a Suryeon durante todo su acto, le cuenta la verdad de lo ocurrido a Ji-tae. Luego la conversación escala y terminan hablando de Jian y discutiendo, pero el pelinegro se baja del auto diciendo que se encargará de Suryeon y le recomienda llevar a Jian fuera del país. Ji-tae llega a casa y su amado lo recibe con un abrazo mientras le explica lo mucho que se preocupó y luego le pide que confíe en él. El menor lo lleva en brazos hasta la habitación y le cuenta sobre su incapacidad para sentir emociones, sincerándose, diciendo que luego de haberlo conocido, sintió que volvió a nacer. Así que, si lo que está considerando hacer lo pone en peligro, le pide que por favor no lo haga. Myung se da cuenta de que no es el único que ha estado pasando por un mal momento, así que acepta, pero exige que a partir de ahora ya no permanecerá atado y que se podrá vestir todos los días. Llegan a un acuerdo y deciden ir a ducharse juntos. Allí, sumergidos en el agua, charlan pacífica y sinceramente. El pelinegro decide ya no esconderse ni fingir más, y charlan sobre el padre del castaño, a quien Myung no puede perdonar aún, pero cree que probablemente lo haga en un futuro, y sorpresivamente el menor está de acuerdo con él. Luego de la cálida charla, el ambiente empieza a subir de temperatura entre ellos y terminan haciendo el delicioso allí en la bañera. Al terminar, mientras se encuentran acurrucados en la cama, el mayor le confiesa sus sentimientos al más alto, y es que realmente le gusta. Por otro lado, la madrastra de Ji-tae tiene una entrevista por la galería de arte que ha inaugurado, en la que habla con una falsa modestia y empatía hacia el pelinegro.
Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Stephanie RG, Aileen Contreras, Bergamota, Yare Rubio, Elda Díaz, Evelina Orozco, Cristina Parra, Dalia Liz, Kerfe Ramos, Naivi Salva, Ruth Pimentel, Cristina, Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Ana Victoria, Bonnie 13, Moonshadow, Norma Sánchez,